Bienvenidos a Chocaslam Podcast. Hoy toca programa especial. Uno de esos buenos monográficos que hacemos de vez en cuando, pero esta vez, en vez de hablar de alguna empresa, le vamos a dedicar un monográfico a él, al hombre, a una de las figuras más importantes para el mundo del wrestling americano, que cambió el modelo por completo, que le debemos a algunos de los mejores momentos de la historia, pero también a algunos de los peores y más vergonzosos. Hoy toca hablar de el gran, el peculiar, el genio de Vince Kennedy McMahon. Yo soy Josan, conmigo tengo a Julio. Hola, Julio. Pues muy buenas oyentes, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de una figura muy importante, yo creo que de las más importantes de la historia del wrestling. No es Goldberg, el señor Vince McMahon. Y bueno, para ello nos hemos traído a alguien que conoce muy bien la vida de este gran hombre. Nada más y nada menos que tenemos a Luis Forever de Fabulous Jobber. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado como siempre de poder contar con vosotros y apoyar en lo que sea, como siempre. Por aquí, mira, tenemos a Olbach que nos da las buenas noches y el crossover más esperado desde la Liga de la Justicia. Esperemos que sea la de Josh Whedon y no la de Snyder. Hay que distribuirlos. A ver, ¿quién es Wonder Woman? ¿Quién es Aquaman? Pues vas a los mejores siempre. Bueno, pues nada, que hoy, por cierto, un saludete a Pepe y a Santi, que también están ahí en tu programa. Y nada, que vamos a hablar de Vince McMahon. Y hemos estado hablando y cómo lo hacíamos. Hemos sido muy ambiciosos con el programa. Lo mismo, ¿hablamos de todo o hablamos de una pequeña parte, verdad, Luis? Bueno, es que ya sabes que esto da para mucho, pero teniendo en cuenta que hay un Jobber hoy en la plantilla, tenemos que empezar hablando desde el principio y desde los orígenes de la familia. Evidentemente no como algo que monopolice el programa, pero sí para entender un poco también la vida de McMahon, sus orígenes y los de su familia. Pues nada, pues adelante, yo creo. Empezamos. ¿De dónde nos remontamos? Hombre, sí. Bueno. Espera, dime, José. Digo que... Pues nos remontamos al abuelo. Al abuelo. Espera, que Josan quería decir algo, que hoy está la comunicación un poco rara. Dime, Josan. Sí, que hoy está todo un poco raro, que sí. creo que Luis nos escucha con algo de retardo. Porque puede ser. En responder, pero bueno. Me decir que ya por aquí comentarios que ya nos han respondido respecto a lo que decía antes de la Liga de la Justicia, que dice Julio, te toca ser Wonder Woman. Eres Gal Gadot. Bueno. En fin. Así que, a mí me he dicho que yo soy Jason Momoa, así que tampoco salió mal parado. Y Luis todos los demás. Y ahora ya vamos con lo de Vince y esas cosas. ¿Por dónde empezamos? ¿En qué año empezamos? Porque ya hasta qué año nos vamos a remontar. ¿80, 70, 60, 50? ¿Hasta qué año? No, antes. Eso, aquí hay que empezar desde el origen. ¿Y hasta qué año Cristo? Nos empezaríamos a remontar prácticamente a principios del siglo pasado y empezaríamos a hablar del abuelo del señor McMahon. El abuelo del señor McMahon llegó a los Estados Unidos como llegaban prácticamente todos los emigrantes en esa época, que era entrando por Nueva York. Una vez que entró en Nueva York, pues ya se quedó en la ciudad y entonces ellos eran irlandeses, el abuelo tenía un par de hermanos y sí que empezaron como a meterse en el tema del deporte, pero curiosamente no a coger y a practicarlo, sino que ya desde el comienzo querían pues manejar todo lo que pudieran. Ellos empezaron en principio a llevar un equipo de béisbol, a promover tema de boxeo, y lo curioso es que ellos comenzaron con equipos negros, que no era habitual, pero teniendo en cuenta que ellos se centraron en Harlem, lo que hicieron fue un equipo de béisbol que eran todos integrantes negros y un equipo de baloncesto que también lo eran. Ellos tenían algo muy claro, lo que no funcionaba, a otra cosa, y es lo que hicieron. Empezaron, estaban 2 añitos con cada cosa y no funcionaba, pues cogieran y fuera, no se complicaban la vida. Y de ahí empezaron ya con el tema de la lucha libre. Y sobre todo, pues ya comenzaron a hacer algunas veladas, alguna promoción, y de ahí llegaron al Madison Square Garden, que es pues evidentemente pues como la meca de la lucha libre, sobre todo en esa época. Y en los comienzos de la Capitol,
que es lo que fundarían, llegarían primero a pequeñas promociones hasta que ya con el hijo, la segunda generación, Vicent, padre, fundarían Capitol. No está muy claro cuál de los dos lo fundó, pero lo que está claro que fueron entre ellos. Y entonces ya fue cuando empezaron a tomar un poco de fuerza dentro de la lucha libre. Eso fue en el año 53. En esa época ya empezaban... Sí. Digo que aquí ya vemos, pues, me da atención de los Kennedy, los más majón, lo de sudar poquito, el deporte que lo hagan otros. Yo me llevo el dinerico y que suden los demás. Y luego me ha llamado la atención lo de que empezaron con deportes negros y ellos que eran irlandeses. Y digo, claro, por eso ahora los negros y los irlandeses triunfan tanto. No, que tampoco han triunfado. Eso ya se han olvidado. Una vez no funciona, pues nada, ahí se quedan. Por eso aquí van a lo que van. Sí, y otra cosa que has dicho tú, que lo de que cuando no funciona una cosa, a otra cosa, o sea, se iban a otra historia. Y eso es muy de Vince de esta época, que lo intentó con luego, a lo mejor no sé si llegaremos al tema del culturismo, al tema del fútbol americano, aunque lo ha intentado varias veces, y con luchadores que cuando este no funciona, fuera, ¿verdad? Salvo que, Sí. bueno, cuando eso no funciona fuera, salvo que sea samoano. También. Que entonces, si no funciona, te cambia el personaje y lo vuelven a intentar. Si no funciona, te cambia el personaje y lo vuelven a intentar hasta que el público trague, hasta que el público lo acepte, porque si no, ha cambiado pues mucho bien. Luego cogieron y empezaron a tener muchos contactos, porque en Nueva York pues se movía mucha gente, y luego también los pequeños contactos que habían hecho con las promociones de tanto del béisbol, baloncesto, algo de boxeo, pues tenían bastantes contactos para poder luego hacer veladas en otros lugares. Vincent se empezó a dar cuenta que el tema de la televisión era muy importante. O sea, era tan importante como que tú podías llegar a casa de la gente sin la necesidad de que ellos se movieran. Entonces, y que además era algo como muy fácil de producir, porque con un par de cámaras y un estudio podían hacer un programa bastante solvente, cosa que a lo mejor otros deportes pues necesitabas un despliegue muchísimo mayor, con más inversión. Entonces se dieron cuenta que llegar a eso pues iba a ser muy importante. Además que hoy se empezó a rodear de gente. Nos dicen por comentarios que aclaremos que los equipos de negros que has comentado antes es porque en esa época en la liga estaban segregadas. O eras equipos de blancos o equipos de negros, que no competían entre ellos. Pero en este caso hubo en uno que sí que compitieron, y se impusieron los blancos, casualmente. Pero sí que llegaron a competir también. Pero era algo interesante por lo que habíamos comentado de que ellos vivían en Harlem y entonces querían darle pues a la gente de su barrio pues un tipo de espectáculo que se sintieran identificados. Ellos siempre han sido muy listos. Iban buscando, por ejemplo, cuando he comentado el tema de Capitol, cogieron y pusieron como toda la carne en el asador con Argentino Roca, con Antonino Roca, que cogían y lo tenían como de cara de la empresa, pero porque atraía a todos los hispanos, ¿vale? Entonces, ellos siempre han sabido manejar para atraer a etnias, atraer a gente que a lo mejor se sentía más excluida, y ellos hacían pues que tuvieran una representación en sus empresas. Entonces, cuando iba a Barcelona y Tito Santana ganó al enterrador, ¿era porque era lo más español que tenían? Desde luego. Entonces no le ganó porque fuera mejor, porque apostaran por él. Qué cosa más rara. Y además porque hizo de los peores pile driver de la historia. Yo no he visto nunca a un luchador como Tito Santana hacerle un pile driver a un luchador y que se le cayera encima continuamente. Madre. Pero bueno, eso ya son temas del pasado. La velada de Barcelona alguna vez hay que comentarla, yo creo que... También. Sí. Las dos que veladas, hubo dos. Sí, las dos veladas de Barcelona. Las originales. Dime. Siguiendo con los inicios de Vincent, para concluir ya ese capítulo, decir que cuando fundaron Capitol lo hicieron dentro de la NWA y simplemente lo que hacían era tener una región controlada, que era la región de Nueva York, y ellos, la ventaja que tenían es que capitalizaban prácticamente el 70% de toda la población. Entonces, sus emisiones eran las que más veían. Y a partir de ahí ya ellos empezaron a tener mucho poder dentro de la NWA, y el campeón de la NWA, que era Buddy Rogers,
lo cogían y lo dirigían los McMahon, cosa que a la NWA pues no le sentaba bien. Y luego McMahon decía, mira, tú solo vas a defender el título en nuestro territorio, pero es que él era el campeón de la NWA. Y entonces ya se empezaron a generar muchas fricciones. Ahí ya empezamos a ver cómo los McMahon comienzan a jugar sus cartas y a querer dominar dentro de la NWA. ¿Aquí está ya papá McMahon o es el abuelo todavía? Aquí, no. En el momento que se fundó Capitol, ya cogió Vincent, que es el padre de Vince, y fue el que empezó a manejar todo. El Vincent cogió y empezó a rodearse de gente como Mont, que fue uno del trío Goldust de los míticos, que fueron los que empezaron con los finales pactados de la lucha libre, con el primer campeón del mundo con final pactado y todo eso. Y entonces este era un tipo, Mont, aparte de ser luchador, era entrenador, era también empresario y sabía mucho de todo esto. Pero llegó un momento, esto es para decir cuando llegaron a fundar la WWF. Fue cuando ya cogieron tanta fuerza, empezaron a trabajar con el tema de la televisión y en ese momento Mont salió un poco porque no creía tanto en la televisión como Vincent. Entonces, Vincent fue la primera persona que vio la importancia de la televisión y la importancia de manejar un territorio. Ahí es donde se generó la primera gran disputa, que fue cuando la NWA quiso que Buddy Rogers perdiera el título. Y lo hicieron en Canadá y ahí ganó Luzest. La Capitol entonces pensó que no era el mejor representante para sus intereses y creó la WWF con un propio campeón que se lo inventaban en esos campeonatos que hacían en esos países tan exóticos y cogieron y pusieron de nuevo a Buddy Rogers porque consideraban que era el mejor. A partir de ahí, Buddy Rogers lamentablemente sufrió un paro cardíaco y más o menos al poco tiempo ya buscaron la alternativa que era Bruno Sammartino. En ese momento la WWF se creó en torno a Bruno Sammartino porque era el más querido por el público y el que más carisma tenía. Que la gente, lo que está diciendo Josan, es la que tiene 3 W. WWF, no la WWF que conoceremos de los 80, ¿verdad? Exacto. Esta sería la WWF, ya llega cuando viene Vince. Entonces, ya podemos decir que dejamos atrás Capitol, dejamos atrás la WWF y es cuando Vince entra en escena. Ahora lo que vamos a explicar es un poquito cómo quizás se forjó el carácter de Vince. Vince McMahon no conoció a su padre hasta que tuvo 12 años. Vincent se fue dejó a la familia abandonada, cogió al hijo mayor y se lo llevó con él. Y entonces la madre vivía con los abuelos, vivía más en estas roulottes, en un parking de estos que parecía pues estos típicos americanos que viven dentro de las camionetas. Pues ahí vivía Vince, y ahí la madre empezó a tener pues varias relaciones y una de ellas fue uno de sus padrastros que le daba candela tanto a la madre como a Vince. Entonces, todo eso fue poco a poco forjando ese carácter. Y también la falta de cariño y la falta de una figura paterna. Llegando a estos 11, 12 años que tenía Vince, pues ya llegó el padre, lo quiso conocer, se empeñó Vince y entonces Vince tenía a su padre totalmente idolatrado. Era el ídolo, él quería seguir los pasos del padre, incluso quería llegar a ser luchador, cosa que el padre también frenó en seco porque no tenía ninguna intención de que su hijo siguiera sus pasos. Pero ya cuando el hijo quiso hacer lo de integrarse dentro de la empresa del padre, pues el padre dijo, bueno, te estás poniendo tan pesado que te voy a llevar al Madison Square Garden, quiero que veas cómo funciona todo. Incluso cuando uno de los locutores pidió un aumento de sueldo, pues cogió y lo despidió y puso a Vince al frente de un programa. Eso sería en el año 69. Ahí es cuando vemos ya al Vince locutor. Pero Vince, mucho antes, ya había tenido algún que otro fracaso a nivel de empresa. Él había comenzado a trabajar porque le dijo, tú no vas a comenzar a trabajar ya directamente en la empresa, tú vas a coger y a aceptar cualquier trabajo que te ofrezcan. Y entre ellos, pues vendía vasos de helado, vendía conos de helado, luego transportaba en una empresa un camión, o sea, total,
O sea, todo totalmente ajeno a lo que hacía. en plan Me estoy vendedor. imaginando a un Vince con 15 16 añitos vendiendo perritos calientes en las calles de Nueva York con el carrito ahí rollo películas, ahí ve que perritos calientes, mostaza, ketchup. ¿Qué te pongo? O yo qué sé, vendiendo ahí. Es que, ¿cómo sería Vince vendiendo comida por la calle? Buah, pues pegando gritos. Una cosa, dices que en el 69 empezó ya como locutor, ¿verdad? Y ha estado hasta el año Exacto. 97 o por ahí, ¿verdad? Que es cuando Sí, ha estado muchísimo tiempo de locutor. hasta que ya crea el personaje de Mr. McMahon. Ujú. Sería hasta el 97 más o menos. O sea que estuvo mucho, Mucho mucho tiempo. tiempo. Estuvo 20 años. Sí, 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 sí. Más, casi 30 años locutando y entrevistando. También hacían, también maestro de ceremonias de algún tipo de programas. Luego también él se metió en varios eventos, porque él lo que hacía era promocionar cosas. Y entonces decía, ¿cómo puedo sacar pasta? Pues promocionando. Entre ellas promocionaba música, luego promocionó, no sé si conocéis a un tipo que hacía espectáculos con una moto, que saltaba, era como estos espectáculos de Las Vegas y luego que iba a cruzar un cañón. Bueno, pues el Vince dijo, vale, esto me parece genial, te voy a coger y vamos a patrocinarte, vamos a hacer un espectáculo. Pues con esas gracias perdió el primer $1.000.000, se arruinó totalmente y debía $1.000.000 el señor McMahon. Entonces, esto es para entender que el padre no se fiaba de él. Decía, este tío ha empezado a hacer negocios y está perdiendo por todos lados. Entonces, a pesar de que lo metió en la empresa en el 69, el tío Vince era un pesado, yo quiero llevar un territorio, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y el padre dijo, vale. En el 71 lo cogió y le dijo, mira, te vas a hacer cargo de esta pequeña porción de la WWF, una porción que por mucho que metiera la pata tampoco iba a arrastrar al resto de la empresa. Era un pequeño territorio que era Maine, era como el que estaba más al norte de todo el territorio de la WWF. Ajá. Y ahí estuvo McMahon sobre todo haciendo contactos, viendo el negocio y viviéndolo desde dentro, pero siempre bajo la supervisión del padre porque no le dejaba pasar una. O sea, que fogueándose para el negocio, o sea, aprendiendo. Ujú. Sí, desde luego. Y con la frialdad que tenía el padre, porque eso lo ha dicho Vince en algún momento, que el padre no le había dado un abrazo en su vida. O sea, que tenía como cariños de padre, que el padre no solamente le había abandonado, sino que cuando lo fue a buscar, pues no le debía dar el beso de buenas noches. Y entonces eso forjó esa personalidad tan fría del señor McMahon. Y en esta época estaríamos por lo de. Estarían los territorios. Por un lado los territorios y por otro lado la WWF, ¿no? Es que la WWF, cuando se fundó, primero se salió se fundó como en el 63, 62, 63, se salió de la NWA, pero en el 71 volvió, Ajá. como muy sigilosamente. ¿Por qué? Porque le interesaba el tema de la sindicación de la televisión. O sea, yo quiero llevar mi propia empresa, pero ojo, que es que aquí hay programas muy importantes en horas muy importantes y a mí me interesa salir ahí. Y ahí es cuando, por ejemplo, hemos visto alguna vez a Vince detrás que ponía World Championship Wrestling y veis a un Vince muy joven y entonces dices, ¿qué hace este tío en la WCW? No, es que la WCW era una hora, un programa de televisión que estaba en la WTBS de Ted Turner, que ahí empezó ya las primeras rencillas con el señor Turner. Pues ahí resulta que ya empezaba Vince a salir ahí, pero porque les interesaba, o sea que cuando le interesaba salía y cuando le interesaba entraba, pero a la NWA tampoco le parecía mal porque pues era pues otro territorio que podían utilizar, luchar también campeón contra campeón, hacer eventos compartidos, porque una cosa que siempre cumplió Vicent es que había pactos de caballeros que yo en tu territorio no me meto. Y si me meto en tu territorio vamos a hacer una velada conjunta con luchadores conjuntos y vamos a hacer todo lo posible para que nadie salga perjudicado. O sea, si mi superestrella va a tu territorio no va a perder. Vamos a hacer alguna cosa pues para que todos quedemos bien, nadie quede uno por encima del otro y vamos a hacer que las cosas salgan más o menos medianamente bien para todos. Eso, yo te iba a preguntar precisamente por eso, porque sí que Vince padre respetaba lo que has dicho tú, como un pacto de caballeros a los territorios, llegó el hijo,
y prácticamente fue la guerra, o sea, fue pues ir comiéndose territorio por territorio, como dijo. De eso nos lo recuerdan en la parte de los documentales de Netflix de Toys That Made Us, de los juguetes, que está dedicado a los muñecos del wrestling. Hay una parte al principio que hablan de los territorios, están hablando de que en aquella época había pactos de caballeros para no robar a sus luchadores, para no dejarlos mal, y de pronto, GIF de Cody Rhodes diciendo, y Vince no se roba, que no hay que robar, y luego, ¿y qué hizo Vince? Robó. Está ahí el momento que parece hecho aposta con Cody Rhodes diciendo, porque ahí no se robaba, era un pacto de caballeros. Pues... Así es. Lo que pasa que ya en el año, para poner fechas, en el año 79, ya hemos dado el salto al año 79, Vince funda Titan Sport con su mujer, con Linda. Entonces ya ahí empieza a poner la primera piedra para ser un poco autónomo. Ya llega un momento en el que ya quiere ser más grande que su padre y convence al padre para que le venda la empresa. Eso sería unos años más tarde. Ya en el 79 ya se cambia a WWF, pero hasta el 82, que es cuando le compra Vince a la parte a su padre, no sería como la WWF realmente. La WWF lo que hace es del 82 al 84 estar bajo la supervisión del padre, aunque todo lo tenía a nombre de Vince, pero Vincent le dijo, yo te cedo la empresa, pero, o sea, te cedo no, me la compras, que aquí los irlandeses no se andan con tonterías. Tú me coges, me compras la empresa y en el momento que tú dejes de pagar una sola factura, la empresa va a volver a mí y todo lo que me has pagado no lo vas a recuperar. Entonces, Vince eso lo tuvo muy, muy presente y del 82 al 84 lo cumplió a rajatabla. En el 84, lamentablemente, falleció su padre. O sea que solo pudo ver 2 años de cómo funcionaba la empresa en manos de su hijo. A partir del 84, Vince le dio igual todo lo que habían hablado y todos los acuerdos que hizo el padre. Porque eran acuerdos de caballeros y acuerdos... ¿Qué va a hacer el padre? ¿La casa de la tumba? Si el padre ya no está, pues limpia las manos y vamos a trabajar, vamos a hacer lo que yo quiero hacer. Claro, pero date cuenta que muchos de esos pactos eran con un apretón de manos. Claro. Sí. Y eso no va a ninguna parte. Los apretones de manos van cuando eres el que eres tú el que da el apretón de manos, pero tu hijo no tiene tampoco por qué coger y llevar a cabo lo que tu padre ha afianzado solamente con ese apretón de manos. Por lo tanto, no es por disculpar a Vince, pero en cierta manera, no sé cómo decirlo. No, hombre, yo lo veo como que él era de la nueva generación, por así decirlo. O sea, ya estaba adelantado a su época y ya pues estos señores mayores han llegado a un acuerdo, pero yo voy a hacer lo que quiera, ¿sabes lo que decirte? Como decir, en la época ya de los contratos televisivos, de todos los contratos, todo tiene que ir firmado ya. Y yo creo que ahí sí que se adelantó en este mundillo, yo creo. Que también hay una cosa que a Vince le gusta mucho, que le gusta más que cualquier otra cosa, que es el money, el dinero. Ahí tenemos la foto. Es que si cumplo este pacto, voy a ganar menos dinero. Y yo prefiero aprovecharme de ti. Yo prefiero quedarme con esto que me gusta más. Entonces, si puede hacerlo, ¿qué más le da lo que piensen los demás? Es que la visión de Vince era una visión totalmente innovadora, porque hasta ahora eran pequeños territorios que tú dominabas y como mucho, pues tú cogías y hacías una velada conjunta y ya está. Pero él vio que tanto los espacios de la televisión, llegar a todas las casas, empezar con el tema de los pay-per-views, que no solamente es que tú lo veías y pagaba la cadena, sino que tú sacabas rendimiento de cada persona que lo veía. Y luego ya lo que hizo magistral fue coger y infantilizar el wrestling, pero haciéndolo, no infantilizar de decir hacer algo como cómico, sino hacerlo familiar totalmente. Porque cuando había una tele en esa época, que no había 2 teles, y había un niño delante, ahí se hacía lo que dice el niño y ya está. Y el que compra el merchandising es el niño es el que manda en casa. Y entonces hicieron algo mucho más comercial en ese sentido y lo que entendió muy bien también es llegar a los medios por medio de algo diferente a la lucha libre. Entonces, él lo que pensó es que necesitaba una persona que fuera la cara de la empresa
y que llevara a cabo todo ese proyecto que tenía en la cabeza. Y ahí es donde entró el rubio californiano. Hombre, si lo tenemos por aquí, espera, se lo va a decir él. Hola, soy Hulk Hogan, luchador de wrestling, lucha libre. Supongo que será ese. Pues ese fue el que llevó a cabo todo lo que vimos con la expansión de la lucha libre. Pero sobre todo es lo que yo comento siempre, la lucha libre sin televisión no era nada. Todos los territorios que quisieron ser en algún momento más grandes fueron por contrato de televisión. También había muchos territorios, muchas cadenas, y cada cadena quería un espacio en el que tuviera lucha libre. Y por eso muchas pequeñas empresas a lo largo de los años subsistieron y sobrevivieron, siendo muchas veces también cantera. También lo que has contado se ve una de las cosas de las manías del Vince de la actualidad y de siempre, y es que realmente a él lo que es la palabra wrestling no le ha gustado. Él lo que ha hecho negocio ha hecho con algo diferente, con el Sport Entertainment, el deporte de entretenimiento, algo que ha hecho prácticamente la marca e insignia de su empresa. Ellos no son wrestlers. De hecho, la palabra pro wrestler o luchador está prohibida dentro de la WWE actual. Ellos son Sports Entertainment, algo que es la marca de identidad y que incluso hay otra gente, otros genios del wrestling, como en este caso el señor Jericho, que lo utiliza ya para marear al público de otras empresas. Sí, o sea, más yo creo que viene por la entrevista que he tenido hace poco con Pat McAfee, que él lo dijo, dice, nosotros no hacemos, o sea, nosotros es entretenimiento deportivo. Y no, son. Lo he hecho siempre. Decir... Sí, siempre lo ha dicho. Pero como quedó remarcado mucho la entrevista con McAfee, y luego dijo, no son wrestlers, son superestrellas de la WWE, o sea, una marca. Que por eso Jericho yo creo que hizo esa promo y ha hecho su nuevo stable, precisamente mofándose un poquito de esto. Pero vamos, que lo de Vince ha sido de siempre. Es decir, tú puedes buscar él nunca ha nombrado, él siempre ha hablado de superestrellas, nunca habla de luchadores. Y tú ves por la página, y tú ves por diferentes cosas, y es algo muy llamativo de que la palabra wrestler estuviera prohibida en una empresa que lleva el propio nombre en el título, es decir, World Wrestling Entertainment. Pues la palabra wrestling prohibida porque ellos no son luchadores, ellos son deportistas de entretenimiento, ellos son superestrellas. Y es algo extraño porque también en esa época, en los 70, fue lo que marcó la diferencia, fue lo que hizo que atrajera a más gente. Yo tengo una teoría al respecto, pero una teoría que es solo mía. Vale. y la teoría es que Vince quiso ser luchador toda la vida. Y como no lo consiguió, por eso odia la palabra luchador. No, bueno, no lo consiguió. No lo consiguió. Bueno, no lo consiguió, luego le veremos. Bueno, tengo aquí una foto maravillosa, porque claro, luego el hombre, pues, espérate que lo voy a poner ahora. Ahí está la gente que lo está viendo ahora mismo. Una foto ahí de cuando peleaba. Y luego tengo por aquí los títulos. Ha sido campeón de la WWE y campeón de la UCW. El señor más majo, ni más ni menos. Y ganador del Royal Rumble. Y el ganador del Royal Rumble en el año 99. Nos queda poquito para verlo. La falta Money in the Bank, que como se apunte igual lo gana también, ¿eh? Igual, pero al estilo Lesnar, de que peleen los demás, él llega al final, coge el maletín y se lo lleva. Esto es mío y me voy con él. Pero bueno, no hemos llegado a los 2000, pero a los 2000 era la época donde él se metía en un ring. Porque una cosa que tiene Matt Mahon es que él siempre, por la empresa, ha hecho cualquier cosa. O sea, ponerse en ridículo todas las veces que ha hecho falta. Buenas o malas. Buenas o malas, o sea, y da lo mismo. Muy buenas decisiones y muy malas decisiones. Pero si esto atrae a gente para que vea el programa, para que compre entradas, para que compre merchandising, él le daba igual. O él le ha dado igual toda la vida. Sí. No, desde luego, ya sabéis que en una época se echó a la empresa a la espalda, sí, que fue en la era Attitude. Bueno, es que de hecho yo diría que hasta mediados de los 2000 Vince ha sabido leer perfectamente o de forma más acertada lo que quería el público, lo que el público quería ver. Hoy en día, digamos que no. Pero su visión económica sigue perfectamente. La de producto ya no tanto. Pero durante más de 30 años ha sabido leer a la perfección lo que quería el público. Y ahí están sus triunfos. Sí, lo que pasa es que ahora también el público tiene más voz que antes. Hombre, él ha y dicho, también hablan... Sí, perdón. Él ha dicho que le da igual lo que diga la gente en Internet, lo que diga la gente en Twitter,
que él tiene su visión y que va a seguirla al pie de la... O sea, sus convicciones son estas y ya está. La gente, hemos criticado nosotros, y creo que tú también, y mucha gente, el producto de NXT 2.0. Él dice que cree en ese producto como es ahora y ya está, que le da igual lo que diga la gente. Él vende camisetas, él vende entradas, él vende programas. Date cuenta que la anterior NXT, según su punto de vista, no ha triunfado. No, las expectativas que él tenía no han sido colmadas. Entonces, al final, nos duela o no, Vince siempre tiene razón. Sí, la frase que tú dices muchas veces y que todo el mundo, que es la de Vince siempre gana. Sí, Vince nunca pierde. O nunca pierde. Puede ganar si tienes razón. Claro. Porque a fin de cuentas, él es el que mueve el dinero, él siempre va a ganar a nivel de dinero, pero lo de que lleve la razón, pues al final la ha comprado. Pero no tiene por qué. El anterior NXT era un fracaso según él, pues porque una empresa de wrestling él no quiere luchadores. Y de a mí estos delegados independientes no me interesan, no funcionan en mi producto de roster principal. Y oye, razón lleva, porque luego veías lo que hacía él con ellos, y decía, es que yo no quiero luchadores. Ahora tiene personajes que sí que se pueden convertir en superestrellas. Ahora, ¿el producto es inferior? Sí, pero es otra cosa, pero ya se adapta más a lo que él quiere. Claro, pero es que antes NXT eran luchadores y él no quiere luchadores, ese es el problema. Efectivamente. O sea, y era un producto más parecido a AEW, que es un producto también para contentar a fans. Sí. Que eso también puede que no le guste a la gente escucharlo, pero AEW es más para la gente que protesta, no proteste. No es que lo hagan por eso, pero sí que ocurre. Los que protestan de WWE y el producto WWE son los que dicen AEW es mejor, ¿sabes? Yo creo que está así el tema. Es para los descontentos de WWE, que seguimos viendo. Sí, claro. O sea, yo sigo viendo WWE y ahora veo AEW. Lo que es curioso es que al final todo el esfuerzo que hizo Triple H en NXT para como creando las futuras superestrellas de la empresa, las futuras caras, las ha creado para la competencia. Porque las grandes estrellas que creó él, estos Keith Lee, Adam Cole, los Kyle O'Reilly, ¿quién más? Claro, al final ¿dónde han triunfado? En la competencia, porque el de roster principal, nada de nada. Que no, Josan, no. Vince no tiene competencia. ¿Cómo que la competencia? ¿Cómo te atreves a decir que tiene competencia? No es competencia. Creo que fue la MLW les demandó por monopolio. Ellos dijeron que no había monopolio porque la AEW era competencia y les llegó a ganar durante media hora. Y dices, sí. Ahí, ¿con qué nos quedamos, Vince? ¿Tienes o no tienes competencia? Tiene lo que le interesa, como siempre. Mira, es curioso lo que dice Olbach. Pregunta que nos hace. Dice, pero si la AEW tiene más fans, ¿cómo va a ser la AEW para fans? nos pregunta. Ahí, claro, está el concepto fans, que es fans y que es seguidor y estas cosas. O sea, yo creo que... Sí, pero el concepto es el concepto del fan que se deja la pasta. Sí. Yo eso también lo he dicho muchas veces. A Vince le importa la gente que se deja la pasta. Sí. La gente que va a WrestleMania, la gente que va a WrestleMania de cualquier punto del mundo. La gente que está suscrita a la network, que tiene, como en la época, VHS y DVDs, camisetas, todo eso. A mí que un tío por Twitter o por internet diga que mi producto no me gusta, pero ¿tú qué me aportas a mí? ¿Una opinión? No. Yo quiero pasta. Déjate de tonterías, porque esto es un negocio. Me parece muy bien que tú opines que mi producto es malo, pero tú lo podrás opinar cuando compres, como tú aquí en mi tienda. Tú vienes a comprar, opina, pero no opines por fuera si no has venido a comprarme. Esto es así. Los negocios son así. Hagamos que para Vince no todo el público es igual. Es decir, ahora mismo el público que le podemos dar un poquito de dinero, como son Julio y yo con la network, le importa una mierda porque el público de verdad es el que se deja $200 cada fin de semana en sus contenidos. Porque va al show, paga la entrada, se compra 3 camisetas y se compra 25 cervezas y 8 perritos calientes. Y es que este tío he ganado con él ya... Cada mes gano con este tío más casi 200 pavos. Este es un fan de verdad, este es el que me interesa a mí. Claro, pero como empresa hay que verlo así. No, igual que lo hemos hablado antes, los niños. O sea, es un producto que también está hecho para los niños para vender muñecos de las superestrellas. Cinturones de juguete como el que tengo yo. Yo me compro un cinturón de juguete de la WWE.
en mi vida, pensaba yo, y ahí me he dejado ahí mis dineros en eso. En los Funkos que tú y yo tenemos, Luis. ¿Sabes lo que dices? Saca el Funko de Vince, que nos está mirando Sí. por ahí. Pues se me ha quedado en casa, lo iba a traer para que presidiera la conversación. Yo lo tengo aquí. Pero O sea, Vince siempre. yo tengo el de la chaqueta rosa, que es el que mola. Sí, el que hemos puesto la foto por aquí. Sí. Vamos, Vince, bueno, no sé dónde. Lo voy a dejar por aquí. A ver, no se le ve. Bueno, podemos seguir un poquito con los 70. Vince ya cambia el negocio, lo hace familiar, ya se trae a Hulk Hogan. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa con...? El tema, por ejemplo, de Hulk Hogan es algo muy interesante porque ya estuvo en la empresa cuando el padre era el propietario. Pero resulta que Hogan tuvo una reunión con Vincent y le dijo que él quería hacer cine y el padre le dijo que no. Aquí o eras luchador o eras actor. Pero las dos cosas no podía ser. Entonces cogió y se largó a la competencia a una de las empresas que mejores luchas hacía, que mejores luchadores tenía, que mejor entrenador tenía, que era la Agua. Entonces ahí es donde recaló Hulk Hogan, que tampoco terminó de encajar bien en la Agua, porque la mentalidad de Gagne también era un poco particular, porque era como sí, pero no. O sea, no quiere que Vicent no quiere que tú estés en su empresa, yo sí que quiero que estés en la mía, pero no vas a ser campeón porque no sabes luchar. Pero te quiero tener. Pero cuando vayas a Japón, quiero un porcentaje de lo que ganas en Japón porque tienes contrato conmigo. Eres famoso, pero yo me aprovecho, pero no quiero que seas campeón. O sea que también la mentalidad de los promotores es un poco particular, por no decir otra palabra. Entonces, Vince vio que tenía una promoción brutal, con por ejemplo Rocky 3, que era una promoción brutal sin necesidad de que nadie hiciera nada, porque iba solo, lo conocía todo el mundo a Hulk Hogan. Yo, la primera vez que vi a un luchador fue a Hulk Hogan en Rocky 3. Yo también. Yo recuerdo que en mi barrio había un bar que iba con mi hermana era es mayor que yo, pues le tocaba cuidar del pequeño y nos íbamos pues con los amigos todos mayores, yo era el más pequeño, a un bar del barrio. Pues allí ponían cine no sé si era un sábado, sí, sería un sábado, un domingo por la tarde, y ahí el contacto que tuve yo fue ese, fue ver a Hulk Hogan contra Rocky Balboa. Yo la primera vez que le vi a Hogan, además hace un personaje Gil, es en esa película, me sorprende mucho verle y claro, lo que dices tú, que él quería hacer cine, luego un poquito más adelante haría el equipo A, con varios episodios, y luego por supuesto el que comentamos José y yo, el de los vigilantes de la playa, un poquito más adelante, y luego las películas, por supuesto. Las películas. Hay ellas patrocinadas, producidas por la propia WWF. Es decir, incluso ya vemos esos momentos de la película se anuncia en WrestleMania, se emite, y luego en el propio SummerSlam o Survivor Series hay combates que siguen la trama de la película, porque están los actores por ahí. Es que aquí hay que aprovechar toda la fama que podamos. Desde luego que la visión de Vince a principios de los 80 fue totalmente innovadora y lo hizo francamente bien, hay que reconocerlo. Fichar a Hulk Hogan, luego fichar a los luchadores más importantes de los territorios que le rodeaban, intentar ayudar a territorios que luego no era tal, porque él cogía, se metía en la empresa y era como un caballo de Troya. Todos pensaban que iba a ayudar, que iba a producir, y realmente lo hacía. Les producía los programas, les ayudaba en temas de logística, pero luego se llevaba las superestrellas de esa promoción. En Canadá mató la lucha libre. Incluso, por ejemplo, la Stampede la compró y luego se la devolvió a los Hart a los 2 años, porque vio que ya se había quedado con las máximas estrellas de la empresa, que era el British Bulldog, que era Dynamite Kid y algún otro. Dilo, que hay gente que quiere que lo digas. ¿Quién es la otra gran superestrella que se quedó? Gene Neidhart. Y entonces luego cuando... Otra más, ¿no? Y no es Owen, venga. No, que Owen era muy joven entonces, era más joven. No, y Bret Hart, que era la cara de la empresa y uno de los mejores luchadores técnicos que tenía la Stampede. Bueno, y también, por ejemplo, Bas
Bad News Brown, que era Bad News Allen, por ejemplo, también se lo llevó, y como son muchos otros luchadores de Stampede. Entonces cogió, se metía en la empresa, os voy a ayudar, cogía y deshacía la empresa totalmente. Fíjate cómo era Vince, que era capaz de que un socio de una empresa como era André el Gigante, fundador de una empresa en Canadá, dejara la empresa y se fuera a la WWF. O sea, que se iba de su propia empresa. De hecho, igual que hizo Dino Bravo. Por aquí no recuerdo de comentarios que también le iba haciendo yo, es que la historia se repite y se repite. Lo que hizo Vince una vez lo vuelve a repetir porque es una forma de obtener mejores luchadores y quitarse competencia, 2 en 1, que actualmente lo sigue haciendo porque con NXT compró a Evolve, se cogió las estrellas que le interesaban y luego la hundió en la miseria. Creo que lo hizo con algún independiente más por ahí, y en Reino Unido NXT UK ha estado a nada, si es que no la ha matado toda la industria británica, porque compró a todas las estrellas de Progress y de un par más. Y era claro, ¿que los quieres ver? No, en NXT. En la empresa ya está limitado, ya no puede hacer según qué combate, no puede pelear contra estos, y ha eliminado un montón. Es decir, que lo va haciendo cada X tiempo. Cuando quiere conseguir más estrellas, va por la competencia y venga, ¿qué quiero? ¿Británicos? Pues venga, para mí. ¿Qué quiero? ¿Independientes? Para mí. Ya lo hizo. Si le funcionó 70, ¿por qué no le va a funcionar ahora? Y lo sigue haciendo ahí, hundiendo empresas. Pero eso ya es la idiosincrasia del propio Vince. No, Sí. y el capitalismo puro y duro, yo creo que eso sí que lo lleva a la máxima expresión. Es lógico. Es así. Pues, ¿no? Sí, el viejo zorro. Que en esa época todavía joven, pero lo sigue haciendo. Pero listo. Los hijos de viejo los dos se pierden. Pues como estábamos comentando, la mejor jugada fue a principios de los 80, cuando empezó a desmembrar los territorios, fichó a Hulk Hogan como cara de la empresa y empezó con la televisión por cable, con contratos de televisión, se desvinculó totalmente de la NWA y luego ya comenzó a ver que hubo un par de eventos con la MTV que tuvo tantísima audiencia que entonces él empezó a pensar, pues esto no es mala idea. Y además teniendo a Lou Albano, que era el padre de Cyndi Lauper, imagínate, mejor que eso, conexión que esa no había. Entonces ya comenzó con algo tan innovador y tan fantástico que fue el Rock and Wrestling Connection, que fue a principios de los 80. También todo eso derivó en lo que fue la primera WrestleMania, porque él quería también un evento, si había Super Bowl, porque no iba a haber un evento de lucha libre que monopolizara la atención una vez al año de todos los seguidores y fanáticos de la lucha libre. Pues ahí fue otra gran idea de McMahon que triunfó, como fue crear la WrestleMania. Que tal como hemos comentado José y yo en los programas retro, la primera WrestleMania nosotros, pues hacía años que no la veía. Y es que es eso, un espectáculo donde estaba Cyndi Lauper, salió Liberace, o sea, grandes estrellas de esa época, donde pues mezclabas la lucha libre con grandes estrellas y recuerdas, José, cuando decíamos el main event era 15 minutos presentando a estrellas. Que si el cronometrador, el de la campana, el árbitro invitado, el que está en la esquina, era eso, era mezclar la cultura popular con el wrestling. Mohamed Ali estaba ahí. Yo la duda que tengo, sí, porque WrestleMania fue en el 85, 85 creo. la primera. 2 años antes tuvimos el primer Starrcade de la NWA. Así que también fue el primer gran evento a escala global con las principales superestrellas. Es decir, ¿hizo Vince lo de me copio de los demás y lo mejoro? Es decir, ¿cuándo tuvo que ver Starrcade en WrestleMania? Siempre ha hecho eso, ¿eh? Porque no tienes nada más que ver Titanes en el ring y luego todos los gimmicks que empezaron a salir en los 80. Titanes en el ring fue el precursor de los gimmicks en la lucha libre. De hecho, no había un luchador que no tuviera un gimmick. Bueno, Martín Caragian quizás, que era el mismo, pero todos los demás, había una momia, había un policía, había un motorista, había de todo lo que quisieras. Pues eso fue una gran idea que luego Vince, no sé hasta qué punto copiaría a rajatabla, pero sí que se inspiró en los Titanes en el ring, se inspiró en Starrcade y se inspiró en cualquier otra cosa.
De hecho, hay muchos luchadores que desarrollaron personajes en su empresa que ya lo habían hecho en otras empresas. Los Rockers eran Midnight Rockers anteriormente. Por ejemplo, los Nasty Boys siempre fueron Nasty Boys. Y luego toda la vida. Lo que hemos comentado muchas veces, el tema de... Ya había un personaje que tenía que ser el policía, pues vas a ser tú. Y probaban con varios luchadores. El enterrador, el propio enterrador, la historia del enterrador, que todos conocemos. Uno iba a ser el enterrador, pues podía ser este o este. Eligieron bien. Como decían el cruzado de Indiana Jones, ¿sabes? Sí, pero mucho de eso ha sido pura suerte. Pura casualidad. Porque sí, nunca sí. sabes. Claro, imagínate lo que digo yo, imagínate que el último guerrero mal llamado en España, el guerrero definitivo, en vez de elegir a Jim Helding, hubieran elegido a Steve Borden. A Steve. Uh-huh. Claro, imagínate que todavía estaría el Ultimate Warrior luchando en la WWE, no hubiera habido un personaje tan grande como él. Entonces, muchas veces ha sido pues por el carácter del luchador, las adicciones del luchador, creerse mejor de lo que era realmente, egos, más dinero, que todo eso es el perfil del Ultimate Warrior. Entonces, muchas veces también era pues suerte, simplemente. Y otra de las aciertos de Vince fue meter el tema de los gimmicks en la lucha libre, que eso es lo que llevó, lo que hemos hablado antes, de familiarizar, hacer más familiar el producto que él quería. Que respecto a lo del último guerrero, que, a ver, pues si José Luis Ibáñez le puso nombre, algo sabría, ¿no? No escribía en revistas de wrestling, José Luis Ibáñez. Escribía en revistas, algo sabría, no se le va a inventar todo. Gracias, Josan, por meter la morcilla, que quería meterla por algún momento. Es decir, que aquí Warriors hubo un montón, que tuvimos al Texas Tornado, a Tatanka, a Renegade, en otra compañía. Es decir, por lo que fuera no funcionaron. Pero no funcionó ninguno, porque ni siquiera el primero funcionó. Funcionó al principio, pero luego ya no fue... eso ya es como avanzar un poco más en el tiempo, porque cuando ya empezaba Vince a dudar de la capacidad de Hogan para atraer a la gente, ya veía que estaba empezando a envejecer, quería un relevo generacional y es cuando apostó por el Warrior. Cuando apostó por el Warrior, tuvo muchísimo éxito al principio, pero luego no sabía luchar, exigía cada vez más, se creía que era más popular y al final el personaje se comió a la persona, de tal manera que luego el Warrior se llamaba Warrior. Vince Elgin desapareció totalmente. Entonces, ese fue uno de los puntos de inflexión en la WWF, fue buscarle un relevo a Hulk Hogan. Sí. Y además, cuando ya empezaba en el año 94 el juicio por el tema de los esteroides, que también castigó bastante fuerte a Vince. Eso sería como, a partir del 82 hasta los 90 funcionó todo muy bien, empezó a subir como la espuma, fue muy popular la lucha libre en todo el mundo. Luego ya empezaron con el tema de expandirse a nivel mundial. Se emitía en Francia. Yo, por ejemplo, fui de viaje de estudios a Francia, se emitía en la Sky en Francia, en francés. En Inglaterra, evidentemente, se emitía desde hacía muchos años. Y en Italia, desde el año... En Inglaterra, en Wembley, el SummerSlam que hicieron en Wembley, que fue un pelotazo. ¿Sabes? Desde luego. Uno de los mejores combates que hizo el Warrior en su vida. ¿Por qué? Porque estaba Randy Savage ahí. El gran olvidado, ojo. El gran olvidado, que todo el mundo se acuerda de muchos luchadores, pero siempre terminamos olvidándonos de Randy Savage, que ha sido uno de los mejores luchadores de la historia. Carisma, técnica, personaje. A mí ha sido mi top 5. Yo te digo la verdad que ahora que estoy haciendo con José en estos programas, yo estoy no conociendo, pero sí que estoy poniendo más en... cada vez me gusta más Macho Man, Randy Savage, Ricky Steamboat. Steamboat me parece es un grandísimo luchador y sobre todo tu preferido, Ric Flair. O sea, es que son grandes. Oye, ¿cuál es tu preferido? Pensaba que se decir Bret Hart. Y por supuesto Bret Hart, pero eso no quería ahí pues meter el dedo en la llaga. Bret Hart es uno de los grandes. Mira que quiere Josan ahí, quiere Josan que me desate. Es que ahí. Mira, Bret Hart.
Dale, Tú dale. quieres que me ponga como Carlos Pomares con el monolito ese de las narices. Bret Hart es uno de los luchadores más aburridos de la historia. Y aparte de eso, cuando no pudieron buscarle relevo generacional a Hogan y apostaron por Bret Hart, hasta que no se fue de la compañía en el 97, no empezó a despuntar de nuevo la WWF. Gracias a que Bret Hart salió de la compañía, con los peores ratings de la historia y con los combates más aburridos, fue cuando de nuevo Vince empezó a tener los mejores ratings de la historia. Hasta un 7.1, que jamás en la historia habían tenido esos puntos de audiencia, excepto en la WrestleMania 3 y todo lo que llevó en sí, que llegaron a un 15.5, 15 y algo, con 33 millones de telespectadores. Mira, en la vida ha visto una cartelera con Bret Hart teniendo esos números. Pues nosotros... Y además no se puede respirar por la boca. ¿Cuándo has visto tú a un luchador que respire por la boca? Y cada vez que golpea, pega con el pie en el suelo, así que se me cae ya todo. Es que Luis, ¿sabes que vas a tener que cuando sufrir pegaba mucho? con el pie en el suelo, ¡pa! Vas a tener que sufrir mucho Bret Hart en estos programas de Chokersland, los retros, que todavía queda Bret Hart, van a dar y tomar, que lo sepas. Quedan un poquito, y los de la WCW también. Porque vamos a buscar eventos donde salga haciendo lo que hacía en la WCW. Yo espero que cuando lleguemos al combate contra Goldberg no diga gracias Goldberg por quitármelo de en medio. Oye, estaba yo pensando... No, eso no. Estaba yo pensando que de sustitutos de Hogan, mira que lo intentaron con el Warrior, y estaba pensando en Luger también, con el famoso autobús que iba recorriendo. Eso fue un fracaso. Pero pues eso fue uno de los fallos más grandes que ha tenido Vince, que fue el tema de buscar el sustituto, porque el Warrior, a priori, era muy buena opción como personaje, porque vendía camisetas, la gente estaba loca con él, pero luego es que era un inútil. Y luego, aparte de que era un inútil, siempre estaba pidiendo más pasta. Pero es que además era 5 minutos antes de salir al ring. No, yo soy el Warrior y yo quiero más pasta. Que aquí el que manda soy yo. Con la voz de Vince, ¿has visto? Sí. Tienes que hacer más voces en tu programa, ¿eh? Sí, como la del Iron Sheik, ¿no? El otro día, la verdad, vamos. O sea, impresionante tu imitación del Iron Sheik. Fue brutal. Alguien comentarios a Zayas, además, luchador. Un saludo a Zayas. De cómics, aquí, que dice que Bret es sagrado. Es sagrado. Bret, nada, además... ¿Qué? Eres muy... Luego llegaremos más, pero hasta que estamos por los 80, en este momento tenemos ese Hogan ya puntito y Vince buscando sustitutos por todos los lados, que al final no le salían bien las cosas y acabó, pues, esta New Generation era buscando salidas por todos los lados, personajes loquísimos, y al final fueron los jovencicos que llevan toda la vida por ahí, desde el chavalín rubio de los Rockers y el que llevaba las gafas de los canadienses, los que aguantaron ahí más tiempo. Antes de que se me olvide, el de las gafas canadiense es que es el Nicolas Cage del wrestling. Bueno, cuando el tema de buscar sustituto era muy complicado porque Hogan, podemos dudar de su capacidad técnica, pero ha sido de los luchadores más carismáticos y de los luchadores más queridos por el público. Entonces era como una superestrella, porque ya superestrella se utilizaba en esa época, porque ahora dicen, no, es que es una superestrella, pero ya estaba el programa Superstar, muchos de ellos ya se le llamaba el Superstar, o sea que no es un término nuevo. Que quiera borrar el tema de wrestler es otra cosa, pero Superstar han sido siempre. En los 80 ya eran Superstar. Pues entonces fue algo muy complicado buscar un relevo, y de hecho no lo terminó encontrando, porque sí que buscó a Michaels, pero es que no era la figura de luchador que Vince soñaba. La figura de luchador de Vince era un culturista, un tío carismático, un tío alto, y ya está, olvídate. Y ni lo era Shawn Michaels, ni lo era el de las gafas. Quisieron poner a Diesel y a Sid también, que sí que entraron un poco en el perfil, pero no tenían nada que ver con Hogan. Entonces, hubo como 5 o 6 años que estuvieron totalmente perdidos para buscar el sustituto, y que hizo mucho daño en tema de audiencia.
Y ahí es cuando la WCW comenzó a ganar fuerza. Ahí estamos. ¿Y cuándo llegó lo de Vince en culturismo? El que cuando intentó abrir su liga de culturismo. La liga de culturismo fue en el año 92 por ahí, en la World Bodybuilding Federation, que fue un auténtico desastre. Y además, no solamente eso, sino que les hicieron perder. Tengo por ahí el dato, no lo recuerdo ahora, pero creo que fueron 15 millones de dólares de los años 90. O sea, 15 millones de dólares de los años 90, más el millón que ha dicho Albach, que era panoja en los años 80, ya llevaba bastante dinero perdido Vince. Y todavía no ha empezado. Desde luego. Y en el 2000, ya adelantando el futuro, la famosa liga de fútbol americano. Exacto. O sea que ha metido la pata en varias ocasiones con los negocios. Pero bueno, el que no se arriesga ni gana ni pierde. Eso está claro. Ahí veo y luego ya... Que quería a tope. Él quería tíos musculosos, carismáticos y a tope con ellos. Si en su empresa de wrestling, de entretenimiento, no lo podía conseguir porque no encontraba, pues lo buscó en culturismo y salió rana, como dicen por aquí en comentarios. No tuvo más remedio que apoyarse en gente que luchaba bien. Como Bret Hart, por ejemplo. Sí, bueno. Sí, pero con los peores índices de audiencia, desde luego. Pero bueno, eso ya cada uno que piense lo que quiera. Es curiosa de ver eso, que sea Hart, a Michaels, a Razor Ramón, a Diesel, todavía estaba Macho Man, quedaba por algo por ahí. Es una época muy curiosa porque los luchadores que no pegaban con lo que buscaba Vince, tíos musculosos, pero que al final de cuentas daban buen espectáculo normalmente, pero no haya continuidad. Pero hay una explicación a eso. O sea, el luchador prototipo de Vince tuvo que dejarse de aparecer en pantalla básicamente porque empezaba el juicio de los esteroides. Eso fue un punto de inflexión que hizo que cambiara el chip. Si no hubiera sido por eso, quizás no hubiéramos visto nunca a Michaels de campeón del mundo en esa época, ni lo hubiéramos visto al de las gafas. Hubiéramos quizás esperado un poco más de tiempo, porque la idea de Vince no era esa. Pero si me pones a Shawn Michaels o me pones a Bret Hart como campeón del mundo, nadie va a decir que van a tomar esteroides, aunque los tomen, porque en el 2007 salió en la lista de Sport Illustrated el señor Rey Mysterio Jr., que luego dicen, no, es que sale Rey Mysterio Jr. que toma esteroides. Pues la gente se ríe, pero tú has visto cómo era Rey Mysterio Jr. cuando luchaba al principio, pues pesaba 50 kilos. O sea, que tú tomes esteroides no significa que vayas a ser una super máquina de matar. Tú tendrás un límite físico y también dependerá pues de muchos otros factores, ¿vale? Pero el tema es que no cantaba tanto Michaels, no cantaba Bret Hitman, por lo tanto fueron lo menos malo que tenían. Ojo, que Michaels ha sido de los mejores luchadores, me cueste también decirlo, y el tema de Bret Hart técnicamente era muy bueno. Luego ya hablamos de otras cosas, es decir, cuando nos ponemos a hablar en serio, nos ponemos a hablar en serio. Entonces, es cierto que técnicamente era muy bueno, que hacía... yo recuerdo el combate, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, que fue el de Roddy Piper en la WrestleMania 8. Puede ser, sí, 8. Pues ahí vemos un combate que fue muy bueno y muy emotivo y son combates pues que suman y Bret Hart ha tenido muy buenos combates, pero eso no significa que sea como el luchador top, porque carece de muchas cosas. A mí me dice que en aquella época se tomaban, dice Zayas, que el propio Bret Hart dice en su libro que allí todos tomaban esteroides, incluido él, incluido Hart, dice que hasta el médico que les daba los esteroides, que le daba a Vince, se metía, hasta el médico se metía y todo el mundo. De hecho, ahí pasó el escándalo del juicio, que al final pasó lo que estabas comentando. Hasta el doctor Zaorian, que era el gurú. Sí. No, pero el tema era de los esteroides es que tú puedes hacer las cosas, pero no te pases de listo. Que fue el que se pasó de listo el señor McMahon. Él cogía y recibía los esteroides en paquetes en la sede de Titanes. Luego, el médico se estaba haciendo rico distribuyendo esteroides. Luego, iban a limpiar los vestuarios y había jeringuillas y había de todos los vestuarios. Pues no seas tan cantoso. Ten un poco... pues yo qué sé, de miramiento con las cosas.
Y luego, pues eso, pues que Hogan también lo estaban acusando de que él repartía, pues eso lo dijo Bruiser Brody, lo decía también Billy Graham. De hecho, decían que Hulk Hogan tenía tantas cicatrices en el culo que ya llegaba que no se podía ni pinchar. Porque, claro, Bueno, o sea que eso yo había que tener lo pongo en duda porque, José, recuerda lo que dijo el vigilante de la playa. Hombre, aquí Hogan en el Vigilante de la Playa dijo que él de pequeño tuvo que elegir entre el wrestling y las drogas y que gracias a los gimnasios eligió bien. Eligió las dos. Las dos cosas. Eligió las dos. En fin. Bueno, pues esta es la New Generation era. Y ahora ya empezaríamos su lucha con la WWE y Aquí cuando ya Hogan se fue de la empresa, lo echaron. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue la ruptura total entre Vince y Hogan? En teoría se dieron la mano. Eso yo lo he visto en televisión, como que, bueno, pues te vas. Pues iba a hacer películas Hogan, realmente. Sí. Películas porque Sí, sí. Bueno, iba a hacer la serie esta de la lancha, ¿verdad? Si no me equivoco, la serie de la de Thunder in Paradise, me parece que es. In Paradise. Sí, lo que pasa es que Hogan se fue a Japón también para que se enfriara un poco el tema, porque estaba en el ojo del huracán. Luego también hay una información muy curiosa, y es que nuestro querido Herb Abrams de la WWF le hizo una oferta a Hogan para que luchara en la WWF. Imaginaros si hubiera recalado ahí. Lo que pasa es que ahí había estado Honky Tonk Man, que ni siquiera llegó a pelear porque directamente le rebotaban los cheques, muchos no estaban cobrando porque el señor Abrams pues se gastaba el dinero en otros menesteres, y Hogan recibió una oferta de la WCW. Casualmente, cuando firmó, empezó el juicio, y entonces Hogan era un testigo muy importante, y entonces McMahon no sabía qué iba a decir Hogan. Date cuenta que era el luchador que acaba de fichar la competencia, que podía haber hundido al señor McMahon dependiendo de lo que fuera a decir. Pues Hogan no incriminó en ningún momento a McMahon. También se dice que en el juicio ni se miraron ni se cruzaron la vista en ningún momento. O sea que como que no estaban en la misma sala. Y luego también pues en el juicio pues salió uno de los testimonios más curiosos y graciosos que en cierta manera cogieron y exculparon al señor McMahon, vio Nails, que Nails, por ejemplo, le decía que le obligaba a tomar esteroides y que Nails no quería. Y en una de estas, cuando subió al estrado y le hicieron las preguntas, dijo que es que odiaba profundamente a McMahon y que le gustaría matarlo. Entonces, evidentemente, ante ese testimonio dijo, pues como que no es muy creíble. Y en cierta manera, entre unas cosas y otras, el señor McMahon se libró de todos los cargos. ¿A quién se le ocurre decir en un juicio? Estás testificando en contra de una persona y decir que le odias. Es que claro, es que enseguida eso ya digo, pues este testigo no vale. Es que... No vale. Claro. Respecto a los esteroides, nos comentan por aquí Zayas, que dice que él no entiende por qué se persigue el uso de esteroides en el wrestling, que a fin de cuentas es un espectáculo, y no en el mundo del cine con actores como los del MCU, los del universo Marvel y otras producciones que se meten de todo para sus papeles y que sabe de lo que habla, que él ha trabajado en este aspecto. ¿Está insinuando que el famoso método Marvel de ponerse mazaos de gente como Chris Pratt y de los Eternos que también se mazó no es físico, no solamente es con físico y esfuerzo, no es a base de buenas comidas? No era CGI todo eso. Es todo CGI. Le diría a Zayas que el tema no es que usen esteroides o que no lo usen, sino la manera de hacerlo. Como hemos comentado, la cuestión es que no eran nada discretos. Es que no puedes... En fútbol americano toman esteroides. En la NBA, ¿qué te crees? Que esos cuerpos... Bueno, y siendo ya sinceros, ¿qué deporte y deportista de élite no ha tomado esteroides? Porque luego se va descubriendo. Una cosa es que lo admitas y otra cosa que los tomes. Pero hay que tener pues un poco de decencia, un poco de miramiento, y el tema es que les acusaban de distribución y de que el señor McMahon les obligara sin que ellos quisieran. O sea, no por tomar, claro que lo hacían, pero en la NWA, ¿qué pasa? Que no tomaban, pero nadie fue contra la NWA. ¿Por qué? Porque querían cazar a McMahon por distribución, no porque los chicos lo tomaran. Y de hecho decían, Rick Rude
dijo que quería dejar de tomar esteroides porque quería tener un niño, porque los esteroides son el mejor esterilizador, por decirlo de alguna manera. Cuando tomas esteroides no puedes tener hijos porque no eres fértil en ese momento. Cuando ya los dejas de tomar, sí. Entonces, Rick Rude se lo dijo y le dijo que le gustaba el físico que tenía, que no bajara el pie porque lo quería así. Y como eso con muchos otros. Mira, yo quiero... Entonces, no hacía falta que el señor McMahon te obligara, pero si no estabas como el que no contaba contigo. Por lo tanto, te estaba obligando en cierta manera. La cuestión es esa. No es que tomaras esteroides, sino que los distribuyeras y que obligaras a los luchadores. Ese era el problema. No, pues, creo que podemos cortar el tema de los esteroides, que aquí ya nos comentan cosas incluso más del UCM. Si esto fuera el post-trek, si fuese el post-trek, sí que sería música de Marvel y hablar de sí, la Pataki de Thor. Sí, pero venga, os lo dedico. Venga, espérate. Por aquí en los comentarios tenemos aquí tiene amenazado al marido, está Thor amenazado con que la Pataki lo deje y se mete más. Bueno, pasamos ya un poquito de esteroides y vamos ya. José, antes de seguir, llevamos 1 hora y 7, tampoco queremos. O sea, hoy estamos grabando horarios un poco raros. No sé si. ¿Cómo lo veis? Yo lo propongo. Cortar justamente la New Generation Era, empezáramos la actitud, que tiene mucha mandanga. Esto sí que tiene tela. Todo el tema de la actitud y un poquito. Y la guerra. Y la guerra de los lunes por la noche y tal. Parar aquí, hacer otro, Luis, ¿cómo lo ves? Estupendo, porque hay muchas cosas por delante todavía. Por eso, pero sí que tenías tú alguna anecdotilla de Vince. Si quieres acabamos con eso de esta época, si te parece bien. ¿Alguna que tengas por ahí? Tengo anecdotillas curiosas, por ejemplo. Hay una que Vince había veces que quería ser como muy cercano a los luchadores. Muy cercano a los luchadores, que es como cuando tú te vas de cena con tu jefe, ¿vale? Tú te vas de cena con tu jefe y estás cómodo hasta cierto punto. Y como te pases tú bebiendo un poco, ten cuidado que es tu jefe y luego al día siguiente puede ser que lo lamentes. Pues Vince de repente pues se fue de juerga con los chicos una noche y se acabaron en un bar. Y entonces Vince tenía la manía de retar a los luchadores. Yo no sé por qué. Evidentemente porque era el jefe y hasta cierto punto no le podían tocar mucho. Y en una de estas cogió y desafió a la Legion of Doom, imaginaros a la Legion of Doom, y a que le hicieran pues el finisher. Y se lo hicieron, pero evidentemente con mucho cuidado y tal. Y entonces Vince pues todavía estaba más chulo y lo cogió y le dijo a la Hart Foundation que le hiciera el finisher. Y entonces tanto Anvil como Bret Hart le cogió y le hicieron un finisher como si estuvieran en el ring, como si fueran luchador profesional y como si hubiera unas tablas que amortiguaran el golpe. Pues imagínate el golpetazo que le arreglaron al señor McMahon. Y eso era porque siempre ha tenido esa necesidad de retar y de estar por encima de todos. No concluyó la cosa ahí, siguieron tomando bebidas y tal. Y entonces esto sería más o menos el 92, creo yo. Ese año era cuando había llegado, bueno, en octubre del 91 llegó Ric Flair a la WWF. Imaginaros quién acababa de llegar. No por la trayectoria luchística, sino por la trayectoria de fiestas después de los eventos que tenía. Eventos que luego al día siguiente estaba perfecto para poder luchar, ¿eh? Sí. Que eso Ric Flair lo dice en el documental que hay en HBO. Y bueno, y que él se tomaba varios cubatas, no sé cuántas cervezas, el tío luchaba y estaba al otro día con una rosa después de irse por ahí de fiestas. ¿Cuántos relojes ha perdido Ric Flair? ¿Cuántos roles ha perdido por ahí por la noche? Si tiene que haber roles por ahí. Y bueno, la cuestión es que cuando acabaron en el bar, cerraron el bar y todavía tenían ganas de juerga, sobre todo el señor McMahon. Entonces cogieron y dijeron, ¿ahora dónde vamos a ir? Pues, ¿dónde crees tú que puede haber fiesta en la ciudad? En la habitación de Ric Flair. Entonces, llegaron al hotel, llegaron a la habitación y no estaba el señor Ric Flair. No sé de qué manera abrirían la puerta, que entraron a la habitación y se dice que el señor McMahon miccionó en la cama de Ric Flair. La cuestión está que Ric Flair no pasó la noche en el hotel, ni mucho menos. Por lo tanto, a Ric Flair le dio igual que se meara o no se meara el señor McMahon en la cama y como gracia, la verdad que no fue tal porque
no, el objetivo que quería el señor McMahon no lo cumplió. Y luego te voy a decir otra dedicada a Julio, ya para concluir, y es que se dice que una de las gracias más grandes que hace el señor McMahon es tirar a la gente a la piscina, que no se sabe muy bien, pero que le hace gracia. Y la cuestión es que en cuanto puede, tira a la gente a la piscina, evidentemente vestida. Pues cuando ha hecho alguna cena en su casa o en algún sitio que hubiera piscina, pues coge y empuja a la gente a la piscina. ¿A que no sabes quién ha sido el único que no ha podido tirar? A Bret Hart. No. No. A Jerry the King Lawler. ¡Ah! Y es que una vez estaba Jerry the King Lawler en la esquina de la piscina, lo fue a tirar, Lawler lo vio, se apartó y cayó el señor McMahon dentro de la piscina. Es que, a ver, Lawler es un tío muy listo, ¿eh? Sobre todo con el dinero. Ese no pierde nunca. Llama la cartera de bolsillo y a mí todo se me moja. Claro. Seguro, ahí está. seguro. Se va a bajar aquí los dólares y dice, yo me aparto, por si acaso. Bueno. Y como estas hay muchas más, pero ya iremos también metiendo alguna pues para aligerar un poco el contenido del programa, meter alguna anécdota más del señor McMahon. Y luego también es interesante hablar de las veces que ha metido la pata y luego también pues de las veces que hemos considerado que ha sido grandes aciertos a lo largo de sus decisiones y de la historia de la empresa. De momento hemos pasado por el Vince adolescente, promotor de Temerarios, de venga, tú con la moto, salta 15 coches, salta el barranco, que no le fue bien, perdió $1 millón de la época, y el Vince creando la sección de culturismo esa, la liga de culturismo, que tampoco le fue bien, pero todo lo demás más o menos triunfó. Pues yo creo que nos ha quedado un programa bastante majo. Yo sabía que Vince da para mucho, que para un programa tal como nosotros lo hacemos de 1 hora, 1 hora y media, no iba a dar. Entonces yo creo que cortarlo aquí está bien. Luego, pues cuando nuevamente no haya un evento así importante, porque la semana que viene ya nosotros tenemos ya especial, la previa de WrestleMania, que como vienen con pocos combates, pues imagínate lo que puede ser ese el programa que puede salirnos. Pues yo creo que cuando pase eso, pues ya hacemos una segunda parte de la historia de Vince. Vince segunda parte. Lo más importante es que llega la semana que viene y yo pensaba que ibas a decir el combate de Kairi contra Starlight Kid en Stardom. Sí, tenemos, bueno, lo sabía yo que lo bastante más importante que WrestleMania. WrestleMania que le den. ¿Qué hay en WrestleMania? ¿Quién pelea? 27. ¿Tiene Omos ya combate en WrestleMania? ¿Vuelve Cody? Omos está a punto, que está pidiendo rival, que lo sepas. Que lo he visto hoy en Raw. Hablando de NXT, ¿habéis visto el debut de el que luchaba en la filial de la filial que ha pasado a la filial? Lo he visto, lo he visto. Lo vi el otro día. Porque últimamente me estoy aficionando a ver NXT 2.0 porque yo no sé si me gusta o no me gusta. Se lo dije el otro día a José. Porque hay cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan. Entonces soy muy fan de Wendy Cho, que es la que sale peleando en pantuflas. Entonces, esas cosas, o Tony D'Angelo, el don de NXT 2.0. Y sí, vi el combate de Akid. Y bueno, le vi nervioso para ser el primer combate que hace allí. Pero bueno. Pero también le dieron muy poco tiempo, ¿no? Pero le dieron muy poquito tiempo, que eso es también. Pero es que es muy típico de NXT dar muy poquito tiempo a los combates. Los combates, como mucho, duran 10 minutos. Y ya está. No les dan tiempo para lucirse. Vamos a ver si están de Deliver, pues les dan un poquito más de tiempo a los que peleen ahí. Porque es un show previo a WrestleMania. Además es un horario más o menos decente que lo podemos ver hasta en directo. Porque creo que es a las 6 de la tarde aquí en España. Ahí es a las 12 de la mañana. Entonces, pues, creo que es así. No, Mandy Rose, no, de All Bad, no, Mandy Rose no, me gusta más la Gigi Dolin. Es que pelirroja. Entonces, pues por eso, soy más fan de ella. Así que nada, pues nada, estoy viendo eso. Y nada, la semana que viene tenemos WrestleMania, pero cuando pase WrestleMania y tal, pues hablamos para hacer una segunda parte. Ahora tengo que cambiar la carátula. Pues tenía puesto Vida, Obra y Milagros de Vince McMahon, pero tengo que poner parte 1 ahora. Tengo que añadirlo a la carátula del programa. Sabía que iba a pasar. Va a ser la saga. Va a ser la saga, pero Vince sí. la saga. Pero a ver, esto va por sagas. El año pasado hicimos saga del Marine, que la vimos todas, pues este año toca saga Vince. Saga Vince, Vida y Obra de Vince McMahon. Pero vamos, es muy interesante. Y nada, pues antes de despedir, Luis, ¿qué has escrito? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Cuéntanos. Venga, haz un poquito de spam. En principio, ¿qué he escrito te refieres a noviembre del año pasado? Cuenta, o lo que estoy haciendo ahora. Eso no se puede decir. Si se puede adelantar algo, nos daréis una primicia, pero no. Sobre todo,
el libro que yo tengo en mis manos, bueno, lo tengo ahí abajo, no, me tengo que mover mucho para cogerlo, pero si lo tienes por ahí, No, haz un que poquito de spam. lo tengo yo aquí. Venga. Memoria de la lucha libre en España, 1907-1936. Yo quiero decir que es algo más que un libro de lucha libre, es un libro de historia y un libro que es una recopilación de artículos tanto periodísticos como de revistas, con fotos que no son inéditas, evidentemente, porque yo no las he hecho ni las he comprado a nadie, sino simplemente rebuscando y rebuscando las he rescatado. Por ejemplo, del primer campeón de España de los pesados de lucha libre en el año 36, que es cuando consiguió el título, y como eso, muchas más cosas. Es muy interesante porque yo también digo que este libro es como el inicio de que alguien lo comience a leer y le interese algo y sea como el principio de una investigación propia, porque te da para mucho. Lo que a mí me puede llamar la atención, a ti no, y lo contrario. Entonces, nosotros lo que hicimos recopilar todo lo que durante años yo he estado cogiendo y guardando y documentando, y paramos en el 36 porque es la fecha en la que por la guerra civil pues se paró absolutamente todo. Pero luego a partir de los 40 empezó de forma muy fuerte la lucha libre en España, porque parece que afortunadamente ahora hay más escuelas, hay más luchadores, hay más empresas, pero no hay que olvidar el pasado. Y no hay que olvidar el pasado porque nos hace ver que hubo luchadores muy importantes en el mundo, que eran españoles. Luchadores que llegaron a la WWF, que lucharon contra Bruno Sammartino por el título del mundo, que eso no lo ha hecho ningún español. Ojalá llegue alguna vez un español a luchar por el título del mundo. Bueno, pero eso lo dices tú. No hay que olvidar eso. Eso lo dices tú porque a Kane no le consideras español, pero para nosotros A ver, el siempre es dentista español. de a Isaac Yankin BTS, a nivel de hablando de personajes, al principio de personajes, ha salido por aquí por comentarios. Es que ese es un gran español ahí que luchó por títulos mundiales. Ya que nos recuerdan que rayas que antes se llenaban plazas de toros enteras para ver espectáculos de lucha. Así es, y frontones, en el caso de Zaragoza. También hay otro dato muy curioso, pero ya nos vamos a 1950, que el Fútbol Club, bueno, era él, en esa época, el Real Zaragoza, club de fútbol, hizo una copa de lucha libre en el año 50. Ojo, o sea que vio que era tan importante para la ciudad que hicieron un propio torneo de lucha libre, el Zaragoza. Y como eso, muchas más cosas. Entonces, en principio, este es el libro, tengo muchas ideas en la cabeza y sería interesante seguir. Lo que pasa es que ya a partir del 36 es un poco una maraña porque ya empieza a haber... no llega a ser los territorios de Estados Unidos, evidentemente, pero sí que había las Islas Baleares, estaba Aragón, estaba Cataluña, Valencia, incluso el País Vasco, la Comunidad de Madrid. Entonces había ya plazas muy importantes. Y eso sería básicamente, sobre todo el libro es interesante porque no es por nada, pero es que es muy bonito. A mí yo cuando lo veo me parece muy bonito, tanto la portada como incluso pues toda la recopilación de fotos, me parece algo que yo enseño a la gente, que a lo mejor lo ven o tal, y la gente que tengo confianza aquí en la tienda, pues lo ve y le gusta. De hecho, ahora me van a llegar más números porque le pedí solamente 12 al editor y se me acabaron enseguida. Ahora me llega algo más. Hemos hecho ya 3 ediciones, o sea que tampoco es una tontería. Evidentemente no es un bestseller porque es un nicho de mercado muy pequeño y además no es una editorial grande que lo puedas comprar en el Corte Inglés, sino que lo vendemos a través de determinadas tiendas en concreto y luego a través de la web del editor. Por lo tanto, estamos muy contentos con el libro. La web que es Libritos Jenkins, ¿verdad? .com, no sé. Sí. Vale, fíjate, hasta me lo sé. Libritos Jenkins. Dice Zayas que es un libro que está muy guay, que da fe, y yo también, que lo tengo, pues que es un libro que está muy chulo. Y luego el podcast de los Fabulous Jovers, dale un poquito de spam también. Bueno, pues eso es algo también que estamos muy contentos porque llevamos un año. Cumplir un año y estar todos los lunes ahí dando la cara. En principio, también os digo que me gustaría que estuviéramos los 3, pero es totalmente imposible porque Santi se mete en 1000 charcos.
y es que materialmente es imposible que esté. Luego Pepe también tiene muchas cosas que hacer y yo soy el que por narices saco adelante el programa de los lunes como sea. Entonces, tenemos más de 63, 64 mil visualizaciones en un año, 512, 513 suscriptores y la verdad, y la media normal son unos 200 seguidores, visualizaciones por cada vídeo. Tampoco es una locura, que es lo que digo yo, que cualquiera puede coger y en un vídeo te ve las 60.000 visualizaciones que hemos hecho nosotros en un año. Pero es que es algo tan residual, es algo tan particular. Yo elijo los temas, yo hablo de lo que me parece interesante, luego eso le tiene que parecer interesante al que lo oye. Y luego, además, son temas que no son nada actuales. Son temas, como me gusta a mí, son temas más históricos. Ahora, por ejemplo, aprovechando el tema de Vince, pues ya el lunes haré alguna cosita sobre Vince McMahon, ya que hemos hecho hoy esto, pues aprovecharé, porque tampoco me da la semana para hacer de repente 2 guiones o 3 guiones para cambiar el tema ahora para el lunes, porque aparte, pues eso, los entrenamientos personales, la tienda, mi casa, pues llega un momento que ya no se da más de sí. No, sí, a nosotros nos pasa lo mismo, porque esta semana que te doy las gracias por haber tú prácticamente preparado el programa. José y yo hemos estado liados tenemos otro podcast sobre Star Trek y encima es que había 2 episodios de Star Trek a la semana, con lo cual a José ya le tengo muy visto. O sea, ahora vamos a parar un poquito porque WrestleMania haremos el programa dentro de 10 días aproximadamente, lo haremos el próximo jueves, la previa. Y nada, bueno, aunque, a ver, eso es el de Wrestling y luego el de Star Trek que quedaremos el domingo otra vez para grabar, o sea que tenemos lío. Y nada, voy a aprovechar para hacer un poquito de nuestro spam, que bueno, que ya sabéis que podéis suscribiros en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y que tenemos nuestro canal de Twitch donde estamos en directo haciendo los programas, normalmente 6:30, hoy como está Luis 9:30, cuando está Luis 9:30, nos tenemos que amoldar aquí al invitado. Y dar las gracias a Allback, a Gaf que ha estado por aquí diciendo que vaya horas de grabar, a Zayas, muchísimas gracias por estar. Y que en YouTube pues podéis ver también los programas, como esto mismo que estáis viendo en Twitch, pues lo podéis ver en diferido en YouTube. Que también, José, han estado muy contentos, ¿verdad? Que tenemos, oye, no tenemos 500, pero ya llevamos 200. Además, vosotros, tú nos ayudaste a decir a llegar a esos 200, además. O sea, que estamos contentos con que la gente está viendo estos programas que son charlas. O sea, yo estoy muy contento con la reproducción que está teniendo en YouTube el podcast. O sea, que muchas gracias. Es residual, pero oye, estamos contentos con ello. Pues sí. Y para concluir, como ha sacado antes el tema Josan, un saludo a José Luis Ibáñez, que cada vez que escucho algo antiguo me sangran los oídos, tengo que ir al otorrino. Con lo gran comentarista que era, es decir, le ha pasado la historia José Luis Ibáñez. Bueno, pues nada, nos vamos a ir ya. Luis, muchísimas gracias. Josan. Gracias a vosotros. Nos vemos dentro de poco. ¿Vale? Nos vemos dentro de poquito. Y a los oyentes, muchísimas gracias. Y nada, campana y hasta luego.